Hola queridos sononautas, hoy otra vez una clase maravillosa sobre sonido, espero que les guste. Vamos a ver un poco sobre ecualización. ¿Qué es la ecualización? ¿Para qué sirve? Es una palabra un poco extraña para ustedes, a lo mejor la primera vez que lo oyen, pero es muy práctico y además familiar para muchos de ustedes con cosas que han utilizado en su casa en sonido. Vamos a hablar sobre la ecualización. Entonces, ¿qué es la ecualización? Fíjense, como nosotros hemos visto en otros videos, el sonido está lleno de frecuencias. ¿Se acuerdan que las frecuencias las habíamos nombrado como que eran en hercios? Y habían frecuencias de 440 hercios, que es el sonido con lo que afina una orquesta, o frecuencias de 60 hercios, que es el sonido grave. Bueno, el sonido orgánico en general está compuesto de muchos sonidos a la vez. Es decir, por ejemplo, cuando una guitarra hace un acorde o toca una cuerda con 440 hercios, toca ese sonido, está sonando la frecuencia de 440 hercios, pero a la vez también suena el chirrido de las cuerdas, la vibración de la caja armónica de la guitarra, que es grave, o sea, suenan muchas frecuencias a la vez. Entonces, el sonido del mundo, el sonido de las olas, por ejemplo, el sonido del viento, está lleno de frecuencias de todo tipo. Y muchas veces en nuestro audiovisual queremos destacar una frecuencia y eliminar otras. ¿Por qué? Porque a lo mejor alguien está hablando por un micrófono mientras está anunciando una tormenta y no se entiende bien lo que dice. ¿Cuántas veces les ha pasado eso? Porque está pasando un camión o porque la tormenta está muy dura. ¿Cómo hacemos para eliminar ciertas frecuencias que quizás no tienen que ver con la voz? Como por ejemplo el sonido de un camión pasando, no tiene nada que ver con el sonido de la voz, pero que nos está molestando. Entonces, para eso sirve la ecualización. Entonces, la definición de ecualización aquí tienen una, es el proceso donde se ajusta el balance de las frecuencias de una señal de audio. Como dijimos, una señal de audio, cualquier cosa que suene en el mundo, tiene muchas frecuencias a la vez. Tendrá a lo mejor una fundamental, puede ser, si es un instrumento musical. Pero en general tiene muchas frecuencias a la vez. Lo vamos a ver más claro en el taller que vamos a hacer posteriormente. Ahora, ¿qué es un ecualizador? Un ecualizador es precisamente el aparato que hace esto. Vamos a leer un poco el concepto. Dispositivo electrónico que nos permite modificar la amplitud de la frecuencia de una señal sonora continua. El objetivo final con este aparato es lograr una señal de frecuencia óptima según ciertos requerimientos. Y esto de ciertos requerimientos es porque hay veces, como les dije, que queremos destacar una frecuencia, puede ser brillante, como puede ser que queremos eliminar una frecuencia grave. Entonces, el ecualizador modifica todo esto. Como ven en este video, aquí hay varios videos de ecualizadores, porque el ecualizador es un aparato que inicialmente era físico. Siempre ha sido físico, es más, sigue siendo un aparato posiblemente físico, pero ustedes y estas nuevas generaciones que vienen no van a tener, es muy probable que tengan muy poco contacto con el aparato físico, sino que tengan contacto más con el plugin. Como les expliqué en otras clases, el plugin es como el filtro, es algo que se le agrega a un canal, a un fader, a un canal, para que este produzca un efecto determinado. Entonces, este efecto, este plugin, es el ecualizador. Entonces, para ustedes eso va a ser algo digital que está dentro de una computadora, pero para nosotros los que venimos, los Gen X, que venimos de los años 70, 80, era un aparato que existía, como lo vieron en los videos anteriores, y de todos los tamaños. Habían ecualizadores muy grandes que producían un efecto determinado, unos filtros determinados, y había ecualizadores pequeños. Poco a poco eso se fue reduciendo de tamaño hasta que hoy en día está dentro de un chip, dentro de una computadora, o en el caso de una consola para sonido PA. El sonido PA es el sonido que se hace en vivo, para el sonido, por ejemplo, de una fiesta, o el sonido de una conferencia, o el sonido de un grupo en vivo. Ese ingeniero que hace sonido se llama ingeniero de PA. Ese sonido a veces tiene ecualizadores físicos, pero ya cada vez paulatinamente ha sido modificado y cambiado por ecualizadores digitales que están dentro de la consola o de una computadora. Entonces, vamos a ver los diferentes tipos de ecualizadores y qué sentido tiene cada uno. El primer tipo es un ecualizador bastante didáctico, que es el ecualizador gráfico. Muchos de ustedes que quizás han tenido contacto con personas con minitecas, display, DJs, como quieran llamarlo, estas personas que hacen música para eventos,
se habrán dado cuenta que el sonido que ellos tienen, además de tener una serie de altavoces, de, como decimos en Venezuela, de cornetas, ellos tienen un amplificador, tienen a lo mejor un tornadisco, a lo mejor tienen un MP3 player y además tiene este aparato. Quizás lo han visto ustedes, este aparato. ¿Y qué hace esto básicamente? Fíjense, cada uno de estos fader, parece un fader, ¿verdad? Cada uno de ellos, de esas bandas, es una frecuencia determinada. Por cierto, esa frecuencia determinada, por ejemplo, esta puede ser de 5K, o sea, 5000 hercios, ¿no? 5 kilohercios. Esta puede ser de 16K. Esta de aquí baja puede ser de 60 hercios. ¿Qué hace el que utiliza este ecualizador? Bueno, modifica las frecuencias que tenga que utilizar en su momento. ¿Para qué las modifica? ¿Por qué va a mover cada una de las bandas? Que hay, en total hay 31 bandas y este es como el master. Es el fader master como lo hemos visto en Reaper. ¿Por qué quiere modificar la banda? Porque, por ejemplo, puede ser que esté muy brillante. El grupo que está sonando muy brillante y a lo mejor el cantante cuando canta la voz está demasiado estridente. O sea, hay frecuencias que bajándola baja la estridencia de la voz. O puede ser que no se oiga mucho el bajo eléctrico o el bombo de la batería. ¿Saben? El bombo de la batería donde iba en el pasado el nombre del grupo. Ese sonido es muy grave. ¡Tum! Ese sonido está aproximadamente por aquí en los 60 Hz. Vamos a suponer que quieren darle más sonido al bombo de la batería. Tendrían que mover este fader un poco más arriba. Fíjense cómo esto es como si fuera una mezcla, pero de frecuencias. El sube y baja frecuencias determinadas. Ahora, vamos a ver los tips que hablan aquí sobre el ecualizador. Cada banda amplifica una frecuencia de rango determinado. Como les dije, esta puede ser 5 kHz, esta puede ser de 60. Ideal para eliminar ruidos o señales específicas. Y para esto voy a poner un ejemplo, como aparece en el video, que es un cliché, súper cliché en las películas, sobre todo de teenagers, de la persona que va toda dudosa a hablar por un micrófono y antes de hablar, además de hacer así, se oye un... Siempre es un cliché de todas las películas. ¿Por qué se oye eso? ¿Qué es ese sonido que se oye cuando un micrófono hace ese chillido? Ese sonido se llama feedback. En traducción sería como retroalimentación. Y se produce porque cuando un micrófono lo colocamos cerca de un altavoz, el micrófono ¿qué hace? Él repite lo que toca. O sea, si tú hablas, él está repitiendo en el altavoz inmediatamente, está reproduciendo lo que tú hablas por el micrófono. Pero si lo pones cerca del altavoz, él va a reproducir lo que está tomando, que es el sonido ambiente o el sonido de una persona, y el micrófono toma ese sonido y luego lo vuelve a reproducir, lo toma, lo vuelve a reproducir y se produce un efecto espiral de reproducción de a lo mejor una frecuencia determinada que es la que más oye el micrófono, la que más reproduce el micrófono, y se produce entonces una espiral de armónicos que produce ese sonido. O sea, a veces son sonidos graves, depende del tipo de feedback. Eso es que pasa si el ingeniero de PA, como les dije, PA es el que hace sonido en vivo, sonido por ejemplo de un grupo. Está claro de cuál es la frecuencia que le está molestando. Por ejemplo, él sabe que esos son 5 kHz o lo determina por un gráfico. Él puede bajar ese fader, esa banda de los 5 kHz, lo baja y haría algo así. Y se va. Aquí movía esto, pero no. La idea era que se moviera el fader, ¿no? Pero es una foto. Entonces fíjense cómo esto puede servir para eliminar ruido. Tenemos un ecualizador de este tipo gráfico y hay un ruido muy grande de fondo, de estos tipos de ruidos RF que hay de un cable mal conectado o viejo que suena. Bueno, eso a lo mejor es una frecuencia de 60, en caso de que el ingeniero supiese la frecuencia, y bajándole volumen baja ese sonido. Entonces fíjense cómo podemos modelar, eliminar ruidos. Este ecualizador es muy apropiado para eliminar ruidos, sobre todo en vivo. Y otra característica, que es la tercera, es que solo modifica frecuencias determinadas de amplitud. Y esto lo voy a explicar porque es una gran diferencia con respecto a los otros ecualizadores. Si esta frecuencia es de 5 kHz y esta del lado es de 8, si nosotros queremos subir o bajar la frecuencia de 7 kHz, simplemente no podemos. No podemos, o sea, no hay esa banda, o sea, está restringido. Y eso es un punto, a pesar de tener 31 bandas en este caso, que es más o menos el más utilizado profesionalmente, no va a poder utilizarse una frecuencia determinada, sino las que estén numeradas aquí, los filtros que existan en estas bandas. Solamente eso.
Ok, este también el ecualizador paramétrico, que por cierto es uno de los primeros que apareció a manera de venta para estudios de grabación, para PA, fue el ecualizador paramétrico. ¿Y cómo funciona esto? Fíjense, en este caso, este ecualizador tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casillas. Cada casilla tiene 3 perillas. Cada una de esas casillas es una banda, como de esta que tenía 31. Cada una de estas casillas es una banda que va a ser modificada. Ojo, quiere decir que el otro tiene 31 y este tiene 8. Pareciera que este fuera inferior, pero fíjense lo que hace. Esta perilla, uno coloca la frecuencia que quieres modificar. Por ejemplo, puedes colocar 5 kHz, 8 kHz o 7 kHz. ¿Se acuerdan que en la otra no podíamos definir qué frecuencia íbamos a modificar? Si la banda tiene 5 y después salta a esta a 8, no podemos modificar la de 7. Bueno, en este caso podemos seleccionar el parámetro de la frecuencia, el lugar de la frecuencia. Es decir, que esta la podemos poner en 7 y este que está aquí, que es gris, es el volumen, es los decibelios. O sea, podemos quitarle decibelios o sumarle decibelios dependiendo de lo que queramos. Esta perilla del medio no la vamos a ver ahorita, es el rango, la amplitud de frecuencia. Después vamos a verlas con otros ejemplos. Entonces, fíjense, aquí podemos tener una banda de 7, aquí podemos tener una de 7.5 si tenemos esa resolución, aquí podemos tener una de 8, aquí podemos tener una de 100, o sea, podemos decidir entre 8 lugares las frecuencias que queremos modificar. Vamos a leer las características. Permite seleccionar la frecuencia central que queremos ecualizar, el ancho de banda y la ganancia ideal para eliminar ruidos o señales específicas. Por eso les digo, si por ejemplo tenemos un sonido, que es por ejemplo el sonido que se llama RF, que es el de radiofrecuencias, cuando alguien está hablando por un walkie-talkie cerca de una grabación y bueno, alguien tiene en ese momento de esa grabación tiene un lavalier, una balita, y bueno, resulta que después cuando vamos a editar, resulta que en la balita se oye un sonido así, pegado. O sea, el tipo está hablando por la balita y se oye ese sonido. Eso fue quizás alguien con una radiofrecuencia, con un walkie-talkie, o también una señal de radio que estaba cerca, una radio, una estación de radio que estuviese cerca y que nos mandó esa señal. ¿Cómo la eliminamos? Bueno, dándole a esta perilla podemos ir, ese ruido normalmente está entre los 8, puede ser 8, 9, 10 kHz. Entonces podemos con esta perilla ir jugando hasta ver el sitio donde, por ejemplo, se amplifica, y ahí con el volumen le bajamos el volumen. Eso es una manera de eliminarlo. Entonces, obviamente es un ecualizador muy práctico a la hora de trabajar. Y fíjense que en este caso el ejemplo que aparece es un físico, es un ecualizador físico. Modifica 3 factores, ¿no? Frecuencia, ancho de banda, que es lo que vamos a ver dentro de poco, y la amplitud, que es el volumen, pues los decibelios. Ok, este otro ecualizador que se llama ecualizador Kelvin o simplemente Kelvin es lo que ustedes más han oído de ecualizador. Esto es el equipo viejo del abuelo o del papá, o ustedes mismos que tengan en su casa un equipo. En los 80 le decíamos 3 en 1. Es un equipo que era picó, o sea que nosotros le decíamos así, pero era tornadisco, a la vez radio, también cassette. Y en una parte de ellos, además del volumen, tenía una parte donde tenía low y high. Low y high, esas eran frecuencias que se podían modificar. Y fíjense que es muy básico, no es muy profesional, pero puedes subirle un poco más a los graves si te parece, o bajarle. Y en el high, bueno, si quieres más definición con el high, el tss, o qué sé yo, el guayo de la bachata, o el hi-hat del trap, que se oiga más, le subías aquí al high. Eso es una posibilidad. Y fíjense que aquí en el medio tiene un ecualizador paramétrico donde puedes decidir qué kilohercios desde 2 hasta 0.7 quieres modificar, y aquí el volumen de él. O sea, es algo como muy básico, ¿no? Vamos a leer aquí que dice: se puede encontrar en cualquier equipo común, como una mini cadena o equipo hi-fi. Nos ofrece la posibilidad de controlar los graves y agudos. Por lo general puede aumentar o disminuir la intensidad del sonido, 15 dB. O sea, no puede tampoco aumentar y disminuir mucho. En la banda de los 100 Hz, en este caso, es de 60, ¿no? Y en la de los 10 kHz, en este caso sí es 10 kHz. No tiene cabida en un audio profesional. O sea, es algo para casa, pero muy didáctico para que ustedes entiendan. Y ahora vamos a hablar de los ecualizadores de paso banda, que es
los ecualizadores que vamos a utilizar nosotros en el software, en el plugin. O sea, realmente esto es lo que ustedes van a conocer como un ecualizador en este curso de sonido. Fíjense cómo funciona eso. Esta coordenada, la Y, es el volumen, los decibelios. Y esta coordenada es la Q, la frecuencia. Entonces, fíjense que ustedes van a poder tocar aquí en esta punta y mover esta campana para cualquier sitio. Es decir, pueden mover la frecuencia de un lado a otro. Pueden mover el volumen de un lado a otro. Y fíjense que tiene una amplitud. Y ahí entendemos lo que es amplitud. La amplitud es cuán ancha es esta curva. Fíjense que esta curva puede ser muy narrow, puede ser muy aguda. Eso quiere decir que va a modificar una frecuencia determinada, pero no la de los lados. O puede ser muy ancha y ella siempre va a modificar el volumen de frecuencias que estén a los lados. Entonces puedes hacer una curva paso banda ancha o narrow o muy aguda, y esto va a producir que modifiques la frecuencia, por ejemplo, de 5K, pero también modificas algo de la de 7 y algo de la de 4, 3. Depende de la amplitud. Vamos a leer lo que dice. Deja pasar un determinado rango de frecuencia en una señal y atenúa el paso del resto. Pues fíjense, aquí no hay nada de frecuencia. Aquí esta parte y aquí tampoco. Él va subiendo el volumen de las frecuencias. En el centro está la frecuencia que más le va a subir volumen. Y aquí a los lados paulatinamente va bajando. Obviamente esto lo vamos a ver mejor en el taller, pero aquí está la parte teórica. Se utiliza para resaltar una señal poco audible que está en un rango determinado de la señal sonora. Esto es lo bueno, que podemos ir casi que auscultando y viendo cuál es la frecuencia que nos gusta. También se utiliza como efecto sonoro para DJs. Por ejemplo, un ejemplo de los tantos es el barrido de banda. El barrido de banda es cuando ustedes hallen que el DJ hace este efecto, que está sonando algo, y devuelve el sonido otra vez. Pareciera que lo pusiera opaco y volviera otra vez. Eso es un barrido de banda determinado. Pues se utiliza como algo estético. En el caso nosotros lo vamos a usar para identificar una frecuencia, lo vamos a hacer, pero el DJ lo usa ya como una herramienta estética. Ok, otro tipo de ecualizador que vamos a utilizar en los plugins, los filtros que vamos a utilizar en Reaper, son los ecualizadores paso alto, que se llama High Pass Filter, y el paso bajo, que sus iniciales en inglés es Low Pass Filter. Bueno, aquí está al revés, pero sí está el nombre correcto aquí. El Low Pass Filter, ¿qué hace? Bueno, él mantiene la frecuencia igual en la parte izquierda, o sea, en la parte grave, lo deja pasar, deja que los graves pasen, low pass, pero los agudos la elimina abruptamente, o sea, un machetazo, ¡ra! Sí, bueno, pero ¿para qué puede servir esto? O sea, porque yo quiero dejar pasar los bajos y no pasar los agudos. Por ejemplo, si tienen un sonido de un reel que suena, eso está en toda la parte aguda. Entonces ustedes van moviendo esto, ¿no? Pero si quieren eliminar todo lo agudo, porque resulta que el sonido del reel está en toda esa parte aguda, bueno, lo eliminan y queda solamente el bajo. Otro ejemplo también. Queremos eliminar todo lo agudo y lo medio y queremos dejar solamente el bajo. ¿Para qué queremos eso? Bueno, por ejemplo, otra vez el ejemplo del DJ. ¿No han oído ustedes un DJ que de repente está sonando un beat? Vamos a suponer electrónico, que suena tunch, tunch, tum, y de repente él hace algo con una perilla y suena solamente el tum, o sea, el bajo, suena tunchi, tunchi, tum. No se oye más nada, no se oye nada agudo. Y de repente vuelve otra vez. Eso es un low pass filter. Lo que hace es colocar para que se oiga solamente la parte baja y la parte aguda, inclusive la media, no se oye. ¿Para qué hace eso? Eso lo hacen muchas veces los DJs. Ahorita es algo estético también, pero lo hacen para que no suene mucho la parte hablada y poder mezclar con un próximo tema. O sea, dejan solamente el ritmo, el beat. La parte hablada casi no se oye. Entonces es más fácil que la gente entienda como que están mezclando con otro tema. Para dejar el bombo en la parte baja porque les gusta de ese tema y mezclarlo con otro tema, pero dejando el bajo del tema anterior. También sirve para eso. O sea, ellos utilizan mucho el ecualizador, los DJs, y por eso lo estoy poniendo de ejemplo para ustedes ávidos de las fiestas, de las rumbas, para que entiendan esto del ecualizador y lo útil que es, no solamente en la parte audiovisual para corrección y que se entienda más la locución, sino también con la parte de música, de DJs. Y el High Pass Filter, ¿qué hace? Deja todo lo agudo igual, pero lo bajo lo corta de machetazos, o sea, completo. ¡Ra! ¿Para qué hace esto?
Bueno, ¿dónde podemos utilizar esto? Vamos a suponer que tenemos un locutor que está locuteando frente a y atrás de él están las cataratas del Niágara. Y le está hablando y resulta que las cataratas del Niágara tienen las frecuencias graves muy duras. O sea, suena algo así. Y resulta que el locutor nos está interrumpiendo esa catarata porque no entendemos mucho lo que está diciendo, porque está muy duro el sonido grave de las cataratas del Niágara. Bueno, si ponemos esto, se elimina todos los bajos del sonido del micrófono de él y deja la parte brillante, que es la parte de él. O sea, es una forma de eliminar sonidos. Sonidos de tormenta, también queremos eliminar sonidos de tormenta, sonidos graves de vientos fuertes graves, se puede utilizar. Fíjense que este símbolo, así, lo pueden ustedes ver en varios micrófonos. En los micrófonos, cuando tomen un micrófono, hay veces que van a ver que hay este símbolo. Esto que está aquí. Significa que es un botón que si lo tocan o una perilla que si mueven se produce un high pass filter. O sea, es para, por ejemplo, utilizar el micrófono para... ahorita, por ejemplo, este micrófono que estoy usando tiene un high pass. ¿Por qué? Porque la parte grave, si yo no tengo la voz grave, no voy a eliminar nada de mi voz, pero sí quiero eliminar el ruido de un aire que está aquí, que hace... Dejé solamente la parte brillante del aire, que es muy poca, y es una parte del sonido que no nutre para nada la locución. Entonces el high pass filter elimina partes graves, bajas, que no van a funcionar para una locución. Pero si tienen un sonido de un mar esplendoroso, bello, que grabaron en una playa del Caribe y le ponen un high pass filter, están eliminando toda la parte grave del mar. Ahí no serviría. Por eso les digo que la ecualización es algo para poder variar los Q, las frecuencias de un sonido, pero dependiendo de lo que queramos. Pueden ser muchas cosas distintas. Por ejemplo, muchos dirán, sí, bueno, tú no le vas a quitar todos los graves y los agudos. Imagínate en qué sonido se puede quitar lo grave y lo agudo y dejar solamente el medio. O sea, que suena así. Oye, ¿quién va a querer eso? Sí, se utiliza hoy en día. Por ejemplo, con los reggaetones que ustedes oyen, donde hay un reggaetonero que habla como si tuviese voz telefónica. Normalmente cuando ellos hacen los highlights, hacen, oye, 50,000 copias. Ay. Esos highlights que ellos hacen, los hacen con voz telefónica y es precisamente quitando todos los graves y todos los agudos, dejan solamente el medio y producen ese efecto como de low-fi, de poca fidelidad, que se ha vuelto una moda o una estética dentro de la música hip hop, y obviamente del hip hop llegó al reggaetón. Sí funciona, pues sí se utiliza. Ok, aquí hay unos tips bien interesantes, muy buenos para un examen teórico, por cierto, que son frecuencias comunes para las señales de audio. Obviamente esto está orientado más para la voz, porque es donde este curso quiere enfocarse. O sea, cómo modificar la voz para que podamos entenderlo en un audiovisual que grabamos, y resulta que cuando vamos en la edición visual quedó bellísima, pero no se entiende nada de lo que dice el pana, porque no lo entendemos, porque él habló muy raro, o porque el micrófono no está orientado como debería, o porque a lo mejor utilizamos un micrófono de baja calidad. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, fíjense, aquí hay unos tips. Primero, la inteligibilidad de la voz está en los 5 kHz, los 5000 Hz. Esa parte de que se entienda todo lo que pronuncia la persona son los 5 kHz. Por ejemplo, esta voz que estoy grabando yo la ecualicé y le subí ligeramente con un piso, con un ecualizador paso banda, le subí ligeramente a los 5 kHz para que ustedes pudiesen entender mejor. A pesar de que bajen mucho el volumen del video, van a poder entender perfectamente lo que estoy hablando. Eso es la inteligibilidad. O sea, podemos modificar la inteligibilidad en los 5 kHz. Siseo de la voz. ¿Qué es el siseo? Hay personas, sobre todo quizás personas ibéricas, que hablan con mucho siseo, que se oye, o simplemente hay veces que las personas, sobre todo gente que al hablar por nervio tiene mucha saliva, produce el efecto de que todo se oye muy pronunciado, la parte de las S, las C, las Fs, y muchas veces ese siseo molesta. Se produce un ruido que puede quitarnos unos puntos en el audiovisual. El siseo de la voz está entre 8 kHz y 12 kHz. Muchas veces podemos suavizar, no es que lo vamos a quitar completo, pero podemos suavizar para que no se oiga mucho el siseo. La fuerza de la voz está en los 100 y 200 hercios. Fíjense que ya es hercio, no kilohercios, ya es en la parte media baja. Y les digo esto de la fuerza porque ahí también está
un lugar que es la parte de la voz cuando se oye muy enmascarada, con mucho encajonada, mejor dicho. Cuando la voz se oye encajonada es porque tiene mucho de 100 y 200. Pero muchas veces queremos que la voz tenga entre 100 y 200 porque queremos que el locutor sea convincente. Y la convincencia muchas veces de un locutor en off tiene que ver con la fuerza de la voz. O sea, psicoacústicamente y psicológicamente, un locutor que tenga convincencia en la voz. Fíjense, aquí estoy por resonadores utilizando más los 100 y 200 Hz. Ese pujadito, eso produce la sensación de que, oye, el tipo está diciendo algo que es verdad. O sea, la convincencia de un locutor tiene mucho que ver con el intervalo entre los 100 y 200 Hz. Entonces, muchas veces ustedes van a querer subirle a eso para producir ese efecto. Pero si le suben mucho, produce encajonamiento. Entonces, como todo, hay que saberlo manejar, que obviamente lo vamos a ver en el taller. Los ruidos de fondo de calle, el ruido de una calle que suena, el ruido de un aire acondicionado grande, el ruido de muchas veces de sonidos de cables defectuosos, está entre los 60 Hz, a veces un poco más arriba, un poco más abajo, pero pudiésemos hacer un barrido, o sea, pudiésemos hacer un high pass de los 60 para abajo, que elimine todos esos ruidos, y entonces en una voz, cuando la persona se calle, no vamos a oír nada, porque cuando se calla es cuando oímos un poco los ruidos de fondo. Entonces, fíjense cómo estos tips pueden ayudarles muchísimo a que la voz se entienda, que es lo más importante. Bueno, hasta aquí la parte teórica de ecualización. Yo sé que debe haber muchas dudas porque necesitamos una parte práctica para entenderlo, pero el video práctico, es el próximo video que van a ver, les va a explicar con Reaper claramente cómo funciona, sobre todo el plugin de ecualización que tienen en Reaper y en cualquier otro programa, porque prácticamente son todos muy parecidos, y la parte práctica, y además de un taller que vamos a hacer. ¡Saludos!